Buenos días compañeros, buenos días profesor. Mi nombre es Diego Villar y junto a mi compañera Elea Vergara nos tocó exponer sobre el paper bacilo curvado no identificado en el estómago de pacientes con gastritis y úlcera péptica. Normalmente se le da a conocer a los pacientes que tienen una bacteria a nivel estomacal. Estos comienzan un tratamiento inicial, se les pasa el malestar, dejando olvidado el seguimiento del tratamiento. Es por esto que pasados los años, estas bacterias vuelven a repetirse o presentarse como úlceras o gastritis. Los pacientes estudiados en este trabajo contaban con síntomas gástricos que coincidían con la hipótesis de gastritis crónica, úlcera duodenal y úlcera gástrica. La gastritis es una inflamación o llaga que aparece en el recubrimiento del esófago, estómago o intestino delgado. Como hipótesis, llegamos a que, o sea, lo que buscaban en la hipótesis los estudiadores era relacionar el tipo de vida de muestra de los pacientes con síntomas gástricos, con la presencia de bacterias gram negativas que se podrían asociar con géneros de Campylobacter. Materiales y métodos. Cuestionario. El cuestionario se usó como método de estudio para asociar la fuente de infección o mostrar la relación con las causas conocidas de gastritis o infección por bacterias. Este cuestionario se centró en contacto con los animales, viajes, dieta, higiene bucal, medicamentos y dejando de lado la asociación de los síntomas. La endoscopía. En este método se usó una gastroduodenoscopía, sí, de fibra óptica Olympus para estudiar las zonas de la mucosa si estaban inflamadas. Si la mucosa estaba inflamada, se tomaban las muestras de una zona enrojecida, de lo contrario se utilizó cualquier parte del antro estomacal. Además se tomaron 2 muestras extra alejadas de las zonas con heridas para que el resultado de esta fuera más verídico y tener más punto de vista sobre el antro estomacal. Una de las biopsias fue fijada con formalina tamponada para su posterior examen histológico. En este caso, como no se planeó el analizar las muestras, no hubo informes ni nada por el estilo. De hecho, como decía en el paper, ¿cómo se llama esto? Los médicos al hacer la endoscopía guardaban la información en base de datos solamente, porque no buscaban llegar a un punto concreto con esto. Esta investigación se les dio al momento de que empezaron. Histopatología. Las secciones se tiñeron con hematoxilina y eosina, donde se clasificó como 0 a las células inflamatorias, 1 a las células linfoides, 2 gastritis crónica y 3 gastritis crónica activa. La gastritis crónica indicó inflamación sin aumento de leucocitos polimorfonucleares. Se utilizó el término activo para indicar aumento en PMN y se consideró activa la gastritis si habían PMN infiltrados en el cuello o fosa de la glándula, si se dispersaron PMN a lo largo del epitelio superficial o si había un aumento de PMN en la lámina propia. Las secciones teñidas con tinción de plata se examinaron buscando pequeños bacilos curvos en el epitelio superficial, donde se clasificó como 0, sin bacterias características, 1, bacterias espirales ocasionales, 2,
bacterias dispersas en campos de alta potencia o en grupos ocasionales de numerosas bacterias. Y 3, como numerosas bacterias en la mayoría de los campos de potencia. Microbiología. Los frotis teñidos, los frotis de tejidos teñidos con Gram se examinaron en busca de bacilos curvos. El tejido restante se dejó en una placa de cultivo durante 6 días a 37 grados Celsius en condiciones microaerófilas, como se usaba para el aislamiento de Campylobacter. En un principio se puso por 2 días y se iba a desechar, pero se dieron cuenta que una de las placas dio positivo, entonces los cultivos se dejaron durante 4 días más. Como resultado de la endoscopía, tuvimos que el grupo de estudio, conformado por 100 personas, tenía una edad entre los 20 y los 88 años, siendo el 55 su edad promedio. Formaban de este grupo 63 hombres, 37 mujeres, de los cuales de los 100 pacientes teníamos 22 con úlcera gástrica y 13 con úlceras duodenales. Aquí vemos la asociación de los 100 pacientes, vemos que 22 tenían una úlcera gástrica, 13 tenían úlcera duodenal como le nombré anteriormente, 31 presentaban ambas úlceras, 34 presentaban un esófago anormal, 42 presentaban gastritis, 17 presentaban duodenitis, 12 presentaban bilis en el estómago y 16 estaban normal. De los que están en la barra al lado, vemos que tenemos las bacterias presentes, por ejemplo, en la úlcera gástrica teníamos 18 pacientes que presentaban bacterias, teníamos 13 en la úlcera duodenal, en ambas úlceras teníamos 27, y el caso más significante es en el caso de la endoscopia normal, vemos que de los 16 pacientes que tenían la endoscopia normal, 8 de estos presentaban bacterias. Por lo tanto, a nivel global de los 100 pacientes teníamos que 58 presentaban algún tipo de bacteria en el estómago. Resultados: histopatología. Hubo dificultad con 25 casos. Los cambios fueron leves o las muestras fueron muy pequeñas. Para la clasificación de las secciones teñidas con hematoxilina y eosina, para que estas fueran confiables, se examinaron los 40 casos, pero por otro patólogo, que estuvo de acuerdo con la presencia o ausencia de gastritis en 36 de los casos, o sea, el 90%, y dio una clasificación idéntica en 32 de los casos. En el caso de las clasificaciones de las bacterias por tinción de plata, estas bacterias se tiñeron bien y se eliminaron fácilmente. Se separaron del grupo las bacterias contaminantes o desechos. Esta tinción fue el método más preciso para detectar bacterias espirales. Se realizaron en 96 casos, en donde había secciones teñidas con plata y frotis teñidos con Gram. Se observaron bacterias espirales en 56 de ellos, en 32 con ambos tintes, en 23 solo con plata y uno solo con tinción de Gram. En la tabla 3 se observa la correlación entre gastritis y bacterias definidas por Gram y o tinción de plata. La gastritis estuvo presente en 55 de 57 muestras de biopsias con bacterias. En la tabla 4, cuando los 31 pacientes con úlceras péptidas fueron excluidos, la correlación persistió
lo que implica que la presencia de bacterias no fue secundaria en un cráter de úlcera. Resultados de microbiología. Se recibieron muestras para cultivos de 96 pacientes y 11 fueron cultivos positivos. Todos se observaron con Gram. No se cultivaron bacterias espirales en los primeros 34 casos porque los cultivos se descartaron demasiado pronto. Las bacterias eran bacilos gram negativos en forma de S o curvos que medían 3 por 0.5 micrómetros. En las micrografías electrónicas se observaron capas lisas y generalmente había 4 flagelos envainados que surgían de un extremo de la célula. El crecimiento fue evidente en 3 días como colonias pigmentadas de 1 milímetro de diámetro. En medios artificiales las bacterias eran realmente más grandes y menos curvas que las que se observaban en tinción de Gram para el tejido fresco y formaban cuerpos cocoidales en cultivos antiguos. Las bacterias fueron oxidasa positiva, catalasa positiva, HZC positiva, indol negativa, ureasa, nitrato y no fermentó la glucosa. Eran sensibles a la tetraciclina, eritromicina, kanamicina, gentamicina y penicilina, y resistentes al ácido nalidíxico. El análisis de la base de ADN dio un contenido de guanina más citosina del 36% en moles, un valor que estaba dentro del rango de los Campylobacter. Fuentes de sesgo. La muestra de pacientes procedía de una población definida con síntomas gástricos en las que se esperaba que hubiera una anomalía gastroenterológica. El tejido de la biopsia que fue estudiado procedía de una mucosa aparentemente intacta, lo que no es un tipo de muestra que suele haber un patólogo. Se intentó limitar el sesgo haciendo que el estudio fuera consecutivo y ciego, y se obtuvo un éxito parcial ya que hubo que excluir a 84 pacientes. Los informes de gastroscopía y las intervenciones de laboratorio que se completaron en serie y generalmente de forma independiente, excepto que se envió material de biopsias del estudio, principalmente los casos de úlcera gástrica. Discusión. El trabajo estudiado tenía buen enfoque, solo que tenía algunas falencias este fue, por ejemplo, tomar los eructos o expulsión de gas desde el estómago como síndrome clínico. O además que a la pregunta de síntomas, muchas veces era solamente ver si el paciente presentaba dolor o no lo presentaba. La asociación de los hábitos de vida nos pareció interesante, ya que la asociación viene de cosas del día a día que hace una persona normal, ya sea, por ejemplo, lo que come normalmente, la higiene bucal, eh, su estilo de vida, los viajes, las cosas raras que ha comido, eh, la forma como cuida a sus animales. El tema de este estudio es que era un estudio clínico, no un estudio investigativo, por lo cual los datos que se iban abarcando iban siendo al interior del hospital. Esto fue hecho en un hospital de Australia, por lo cual después esto posteriormente se publicó en un diario.
pero así como fin investigativo, como tal, no lo tuvo. Todo esto partió por un estudio clínico. Bueno, agradecemos su atención y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.